En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Visitar un museo en el que se exponen obras de arte de la antigüedad es como montarse en el DeLorean y viajar en el tiempo. Y mira tú por dónde, en Totus Podcast nos encanta el DeLorean, los museos y los viajes en el tiempo. Hola, José. Buenas, Antonio. Llevamos casi un año viajando en el DeLorean y esta vez te va a tocar a ti llevarlo a pasar el ITV. Pero antes vamos a darle otro uso más para traer al futuro en el que vivimos un nuevo programa relacionado con obras de arte. Con obras de arte que, por una razón u otra, se sabe que existieron, pero no llegaron a nuestros días. Así que José y yo, al igual que con el programa que dedicamos a las impresoras, nos hemos repartido el trabajo para traeros este programa donde os describiremos esos cuadros que eran considerados obras maestras, pero que, por desgracia, mala suerte, solo podemos imaginar. Insistimos, cuadros cuya existencia está documentada. Por eso, este programa lo hemos titulado, quizás con poco ingenio, Pinturas escritas. Ya que en el programa que hablamos de impresora empezaste tú, vamos a darle un pequeño giro al desarrollo de este programa. Uno de 360 grados. Comienza tú esta vez, José. Jajaja, qué ocurrente, doctor. Podría empezar por la picha de Victor Noir, pero esta vez tampoco será. Pillamos el DeLorean y viajamos a Madrid en la Nochebuena del año 1734, en el Real Alcázar, que era la residencia de la familia real. El personal se centra más en beber vino que en vigilar el fuego de las chimeneas. Están disfrutando de las fiestas navideñas, no te cebes con el personal. Pues tienes razón, a Felipe V no le gustaba mucho el Alcázar, y hay quien sospecha que el incendio que se inició en la Nochebuena de ese año fue una orden de dicho rey que, oh casualidad, no se encontraba allí como solía ser habitual en las navidades monárquicas. Aquel incendio destruyó el Alcázar. Y por desgracia un montón de obras de arte también quedaron reducidas a cenizas. Del inventario de aquella época se sabe que, por ejemplo, había un cuadro llamado Sansón cuando le sacaron los ojos, del pintor italiano Giulio Cesare Procaccini. Sansón es un personaje bíblico que, seguro que ya lo sabéis, tenía una fuerza descomunal vinculada a su pelambrera. Cuando le cortaron el pelo, perdió su poder y los filisteos lo atrapan para sacarle los ojos y esclavizarlo. Es justo esa escena la que había pintado Procaccini. Tuvo que formar parte de una serie de pinturas sobre el tema de Sansón porque he leído que en el Museo del Prado tienen una obra suya, al parecer sin exponer, llamada Sansón y los filisteos, que significa el momento en el que recupera la fuerza porque le ha vuelto a crecer el pelo y se venga de sus captores. Seguro que hay clínicas turcas que aprovechan este mito para hacer publicidad. A ti no creo que esa publicidad te convenza. No estoy acomplejado. Me da más coraje lo de que no hayan llegado a nuestros días obras de arte como la de Sansón cuando le sacaron los ojos. En el incendio del Alcázar también se perdieron obras de Velázquez, como el cuadro La expulsión de los moriscos. Aunque de esta obra, por suerte, se conservó un boceto. Pero, por desgracia, de los 4 temas mitológicos que adornaban el espacio entre las ventanas del Salón de los Espejos, solo se pudo recuperar el tema de Mercurio y Argos, que actualmente se encuentra también en el Prado. Los otros 3, en los que aparecían Apolo, Adonis, Venus, Cupido, Psique y Marcias, se quemaron. Pues te voy a contar algo. Muchas de las obras que se pudieron rescatar de aquel incendio las podemos ver allí, en el Museo del Prado. ¿Qué otros datos curiosos has encontrado? Al parecer, las obras de Tiziano atraían catástrofes. El incendio del Alcázar se cargó la serie de los 12 Césares. Pero es que más de 100 años antes, en 1604, hubo un incendio en el Palacio del Pardo que destruyó los retratos reales que había allí. Y por si fuera poco, el terremoto de Lisboa llevó su poder destructivo a unas cuantas obras de este pintor. ¿Se sabe cómo eran esas pinturas que Tiziano dedicó a los Césares? Sí, porque a finales del siglo XVI y principios del XVII se hicieron copias. Unos grabados flamencos de los cuadros originales. Tiziano pintó esta serie entre 1536 y 1540. Eran retratos de medio cuerpo de emperadores romanos, aunque a decir verdad, la serie que pintó Tiziano no era de 12 Césares, sino de 11. A ver, Julio César, Octavio, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Vitelio, Vespasiano, Tito y Domiciano. ¿Maradona no juega? Bueno, lo justo para jugar un partido de fútbol. ¿Y por qué dijiste que la serie se llamaba Los 12 Césares si Tiziano solo pintó 11? Porque constaba de 12 Césares, José. Lo que pasa es que al 12º, el retrato del emperador Otón, fue añadido en 1562 por el pintor renacentista Bernardino Campi. En la web vamos a dejar una galería de imágenes con los grabados flamencos de esta serie, que copian los retratos que se perdieron de Tiziano y a los que, además,
añadieron imágenes de 12 emperatrices romanas. Pero vamos a dejar ya el Alcázar. ¿Qué otras obras de arte se perdieron por ahí? Que no terminasen siendo Pactos de las Llamas, tenemos el misterio de la batalla de Anghiari, del grandísimo Leonardo da Vinci. A comienzos del siglo XVI, Leonardo da Vinci estaba picado con otro de los grandes artistas de la historia de ese momento, Miguel Ángel. Una disputa entre las dos mejores brochas de la época. No sigas por ahí, Antonio. A ver, el tema es que Leonardo preparó su obra La batalla de Anghiari para adornar un salón del Palazzo Vecchio de Florencia. Se decía que no llegó a terminar esta pintura, de la que sí existían numerosos bocetos e incluso relatos de testigos presenciales. ¿Cómo era ese mural? Decían que medía 7 metros de alto y 17 de largo, y que al estar inacabada fue cubierta por otra pintura en 1563 del artista Giorgio Vasari, que recreaba otra batalla. Al principio del siglo XXI se usó la tecnología más avanzada para comprobar si debajo de la obra de Vasari estaba la de Leonardo. ¿Y la encontraron? ¿Qué va? A finales de 2020 hubo consenso entre los expertos para determinar que Leonardo da Vinci sí recibió el encargo de pintar la batalla de Anghiari en el Palazzo Vecchio de Florencia, pero no la llevó a cabo. Leonardo nunca recibió los materiales para pintar directamente en la pared. Así que de esa obra solo tenemos los mencionados bocetos. Que Dan Brown no se entere de este misterio. Venga, es tu turno, no me seas bufón. De bufones va lo que te voy a comentar, fíjate, de los que pintó Velázquez. Porque gracias a estos retratos tenemos los testimonios de estos trabajadores del rey Felipe IV que se valía de ellos para entretenerse. Por lo general eran personas con diversidad funcional. Y recibían un sueldo que no estaba a la altura del trato deplorable que le dispensaba el monarca de turno. Se considera que lo que hace Velázquez en estos retratos es devolverle la dignidad que merecían. Sin ir más lejos, en Las Meninas aparece alguna de estas personas compartiendo protagonismo con la familia real. ¿Y por qué ha sacado el tema de los bufones retratados por Velázquez entonces? Porque al menos 2 de estos retratos se perdieron y no han llegado a nuestros días. En concreto el retrato de Cárdenas, el bufón toreador, y el que le hizo a Francisco de Ochoa. De este último se sabe, gracias a una copia, que el bufón aparecía vestido de negro, sosteniendo una vara y saludando con el sombrero con la otra mano. Me llama más la atención el de Cárdenas, el bufón toreador. Un personaje pintoresco, ¿eh? A Juan de Cárdenas le tenían como un loco, un hombre de placer, que era una manera de llamar a los bufones. Te voy a leer un par de líneas que el conde de los Arcos escribió sobre el carácter del bufón toreador. A ver. Dice el conde de los Arcos: Don Juan de Cárdenas me mata aquí diciendo que no le quieren dar lo que su majestad manda se le dé para su regalo. Vuestra majestad averigüe y se lo haga dar, porque yo no estoy para oírle. El pobre Cárdenas solo pedía lo suyo. ¿No hay pistas sobre su retrato? La única pista es que formaba parte del inventario de obras de arte del Palacio del Buen Retiro que se hizo en 1701. Al parecer había una estancia llamada Cuarto de los Bufones, ubicada en las dependencias destinadas a la reina. Del retrato de Cárdenas, el bufón toreador, solo podemos imaginarnos a una figura sosteniendo un sombrero. Mira, vamos a avanzar hacia el siglo XIX porque es donde me he encontrado el interesante caso de las obras de John Bambard, un neoyorquino que se ganaba la vida exhibiendo sus obras de una manera muy original e incluso avanzada para la época. De hecho, algunos lo reconocen como el que inventó la multimedia. Espero que algunas de sus obras no llegasen a nuestros días, porque si no, nos va a reventar el programa. Calma, que a ese punto vamos a llegar inevitablemente. A este John Bambard, en 1840, le dio por crear un enorme cuadro que mostrase todos los valles del río Mississippi en una sola vista panorámica. Imagínate. Se tiró un buen tiempo documentándose, como si fuese un geógrafo. Iba en barco bordeando dicho valle hasta hacerse con un buen número de bocetos. El resultado: un panorama de 3,6 metros de alto por unos 800 metros de largo. Menuda barbaridad. ¿Y qué le pasó a semejante obra? Fue una obra con mucho éxito. El autor realizó presentaciones por todo Estados Unidos y en algunas ciudades europeas también, pero al final esa vista panorámica del valle del Mississippi fue cortada en cientos de piezas de las que no se conserva ninguna. ¿Y eso de que fuese el inventor de la multimedia? Es una especie de broma con la que se reconoce la manera que tuvo John Bambard de presentar su obra. En vez de mostrarlo en un marco, lo que hacía era desenrollarlo aprovechando el ancho del escenario y con un par de manivelas. A medida que iba avanzando la pintura, el autor iba narrando sus peripecias mientras otra persona tocaba el piano. Al público le encantó este formato. Incluso hubo una revista científica que ilustró el mecanismo usado por Bambard para mostrar un panorama en movimiento. Antes de volver y aparcar el DeLorean, vamos a hacer una pequeña parada a finales del siglo XIX para comentar otra obra que sabemos que existió, pero que no podemos disfrutar.
Y la he elegido para terminar este programa porque me pareció una anécdota digna de ser narrada para Totus Podcast. La del cómico que le gustaba hacer chistes de todo, menos de su retrato. Ese mismo. Pero vamos a empezar por el pintor que hizo el retrato, Henri Rousseau, un artista francés de gran talento. El caso es que hacía retratos donde los personajes eran muy poco expresivos, predominando los ojos muy abiertos y con una postura muy rígida. ¿Y el cómico? El cómico era Alfred Jarry, un escritor al que le gustaba impregnar sus obras de sarcasmo y de sentido del humor. Oye, y tenía como amigote a gente como Apollinaire o Picasso. Menuda pandilla, ¿eh? El talento que tenía Alfred Jarry para escribir no lo tenía para administrar sus cuentas. Y de vivir en un apartamento de lujo termina pidiendo a sus amigos que lo acojan. Uno de esos amigos es el mencionado pintor Henri Rousseau. Y el pintor le hizo un retrato a su huésped. No solo le hizo un retrato sin pedirle permiso, sino que encima lo expuso en el Salón de los Independientes, que así se llamaba una exposición anual que tenía lugar en París y en el que se mostraba la independencia creativa de los artistas que participaban en ella. No me voy a adelantar porque me estoy imaginando cómo acaba esta historia. Es previsible, José, no te preocupes. Una vez que termina la exposición, Henry piensa que sería un detalle regalarle el retrato al retratado, esto es, a su huésped y amigo, el escritor cómico Alfred Jarry. ¿Y no le gustó el retrato? No le hizo ni pizca de gracia. Lo destruyó y procuró que aquello pasara a las lóbregas mazmorras del olvido. Hay algunas descripciones en las que se dice que el rostro del escritor aparecía fiel al estilo retratista de Henry. Inexpresivo, carente de proporciones. Y mira que no era mal pintor, tuvo obras que recibieron el elogio de Gauguin o Matisse, entre otros. Estas obras que hemos comentado en este programa son solo una minúscula gota del enorme océano de obras de arte perdidas a lo largo de la historia. De ahí lo interesante de darle importancia a las obras que vemos en los museos, ya sean antiguas o contemporáneas. El arte es magia, José. El arte es morirte de frío, Antonio. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.